Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren absolutamente fantásticos y listos para una nueva aventura. Yo por mi parte estoy que no quepo de la emoción porque hoy vamos a abordar un tema que combina historia, acción, romance y, admitámoslo, una buena dosis de atractivo masculino. Sí lo sé, tal vez divago un poco al principio, pero les prometo que todo encajará a la perfección. Hoy vamos a analizar a fondo el rumor que está incendiando las redes, la posibilidad de que el mismísimo Kanyaman encarne al legendario Sandokan. ¿Se imaginan la magnitud de esto? Así que abróchense los cinturones y prepárense para sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Sandokan, el mítico pirata creado por la pluma magistral de Emilio Salgari. Examinaremos minuciosamente si Kanyaman, con su innegable carisma y su talento demostrado, realmente da la talla para interpretar este papel icónico. Desgranaremos el personaje, sus características distintivas, el profundo impacto que ha tenido en la cultura popular a lo largo de los años y, por supuesto, analizaremos en detalle si Yaman posee las cualidades necesarias para llevar a Sandokan de nuevo a la pantalla, conquistando a nuevas generaciones. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta emocionante aventura, permítanme recordarles, como es costumbre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguno de mis vídeos, donde exploramos series, películas, libros y todo aquello que nos apasiona y nos hace vibrar. Y ahora sí, levantemos anclas y zarpemos hacia la exótica Borneo. Sandokan, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con su historia, es un personaje que nació de la fértil imaginación del escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX. Es el protagonista indiscutible de una serie de novelas de aventuras que nos transportan a los exuberantes paisajes del sudeste asiático, concretamente a la isla de Borneo, en plena época colonial. Sandokan es mucho más que un simple pirata, es un príncipe destronado, un rebelde con causa que lidera un valiente grupo de piratas, conocidos como los Tigres de Montpracem, en su lucha contra el opresivo colonialismo y en defensa de los más desfavorecidos y oprimidos. Es un héroe romántico en toda la extensión de la palabra, un hombre valiente, leal hasta la médula y con un inquebrantable sentido de la justicia. Las novelas de Salgari cosecharon un éxito arrollador desde el momento de su publicación y Sandokan se convirtió rápidamente en un ícono cultural. Sus emocionantes aventuras, su incansable lucha contra los poderosos y su apasionada historia de amor con Marianne, la inolvidable Perla de Labuan, cautivaron a generaciones enteras de lectores. La figura de Sandokan trascendió las páginas de los libros y dio el salto a la pantalla en numerosas ocasiones, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento. La adaptación más famosa, sin lugar a dudas, es la miniserie de televisión italiana de 1976, protagonizada por el carismático Kabir Bedi. Esta versión, con su espectacular ambientación, su banda sonora inolvidable y la carismática interpretación de Bedi, catapultó a Sandokan a la fama internacional. La serie fue un auténtico fenómeno de masas y consolidó al personaje como un símbolo de rebeldía, aventura y amor verdadero. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto en este momento? Pues porque ha surgido un rumor con fuerza inusitada, se está preparando una nueva adaptación de Sandokan y Kanyaman podría ser el elegido para interpretar al protagonista. La noticia ha generado un auténtico terremoto en las redes sociales, dividiendo a los fans entre aquellos que apoyan fervientemente la elección y aquellos que se muestran más escépticos y cautelosos. Y es precisamente aquí donde entra en juego nuestro análisis detallado. ¿Realmente tiene Kanyaman el perfil adecuado para encarnar a Sandokan? Vamos a examinarlo desde diferentes perspectivas y ángulos. En primer lugar, está el aspecto físico. Sandokan se describe en las novelas como un hombre de rasgos exóticos, fuerte, ágil y de complexión atlética. Kanyaman, sin lugar a dudas, cumple con creces estos requisitos. Su imponente físico, su atractivo mediterráneo y su presencia escénica podrían encajar a la perfección con la imagen del legendario pirata malayo. Además, Yaman ha demostrado en varias ocasiones su dedicación al entrenamiento físico, lo que le permitiría abordar las escenas de acción con la credibilidad necesaria. Luego está la crucial cuestión de la interpretación. Sandokan es un personaje complejo y multifacético, con una gran carga emocional. Es un líder carismático e inspirador, pero también un hombre atormentado por su pasado trágico y por la pérdida de su reino. Interpretar a Sandokan requiere un actor capaz de transmitir tanto la fuerza y la valentía como la vulnerabilidad y la melancolía que lo definen.
Can Yaman ha demostrado en sus trabajos anteriores que posee la capacidad de interpretar personajes con diferentes matices, desde el galán romántico hasta el hombre de acción. Su versatilidad como actor podría ser un factor clave para dar vida a Sandokan. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Can Yaman es conocido principalmente por sus papeles en comedias románticas turcas, donde ha desplegado su encanto y su vis cómica. Si bien ha demostrado su talento en este género, interpretar a Sandokan requeriría un registro diferente, mucho más dramático y aventurero. Sería un desafío considerable para él, pero también una oportunidad única para demostrar su versatilidad como actor y romper con los estereotipos que puedan existir sobre su trabajo. Otro aspecto importante es la conexión con el personaje. Para interpretar a Sandokan de manera convincente, un actor necesita comprender profundamente su motivación, su lucha y sus valores. Debe conectar con su espíritu rebelde, su inquebrantable sentido de la justicia y su pasión por la libertad. No basta con tener el físico adecuado, es esencial meterse en la piel del personaje, comprender su psicología y transmitir su esencia de manera auténtica. Yaman tendría que sumergirse en el universo de Sandokan, estudiar las novelas de Salgari y comprender el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la historia. Además, hay que considerar el peso de la historia y el legado de Sandokan. Es un personaje muy querido y respetado por muchos, especialmente en Italia, donde las novelas de Salgari son un clásico de la literatura. Cualquier actor que se atreva a interpretarlo debe ser consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Debe honrar el legado de Salgari y la memoria de Kabir Bedi, cuya interpretación de Sandokan es icónica para muchos, pero también aportar su propia visión y personalidad al personaje, dándole una nueva dimensión y haciéndolo relevante para el público actual. La pregunta clave entonces es: ¿podrá Can Yaman capturar la esencia de Sandokan? ¿Podrá convencernos de que es un príncipe destronado convertido en pirata, luchando incansablemente por la libertad y el amor? La respuesta obviamente solo la sabremos con certeza si finalmente se confirma su participación en el proyecto y tenemos la oportunidad de ver su interpretación en la pantalla. Pero especulando un poco y basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, creo que Can Yaman tiene el potencial para sorprender a muchos. Tiene el carisma, el atractivo físico y la capacidad actoral para interpretar a Sandokan. Si se toma en serio el papel, si se sumerge en la historia y si logra conectar con el espíritu del personaje, podría convertirse en un Sandokan memorable, dejando su propia huella en la historia del personaje. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y análisis basados en la información disponible hasta el momento. Todavía no hay nada confirmado oficialmente y el proyecto podría no concretarse nunca. Pero la idea de ver a Can Yaman interpretando a Sandokan es lo suficientemente interesante y emocionante como para generar debate, expectativas y una sana dosis de ilusión entre los fans del actor y los seguidores del personaje. Y no nos olvidemos de la importancia de modernizar la historia y adaptarla a los tiempos actuales. Si se va a hacer una nueva adaptación de Sandokan, es fundamental que se adapte a las sensibilidades y los valores del público contemporáneo. No basta con recrear la estética y la ambientación de las novelas originales, es necesario actualizar los temas y los mensajes para que resuenen con el público actual. Se podría explorar, por ejemplo, la cuestión del colonialismo desde una perspectiva más crítica y reflexiva, o profundizar en la complejidad de los personajes femeninos, dándoles mayor protagonismo y agencia en la historia. Además, se podría aprovechar la oportunidad para abordar temas relevantes como la lucha contra la injusticia, la defensa del medio ambiente y la importancia de la diversidad cultural. Una adaptación moderna de Sandokan podría ser mucho más que una simple historia de aventuras, podría ser una poderosa herramienta para promover valores positivos y generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta el mundo actual. En definitiva, la posibilidad de que Can Yaman interprete a Sandokan es un tema apasionante que nos invita a reflexionar sobre la historia, la cultura, el poder de la adaptación y la importancia de reimaginar los clásicos para las nuevas generaciones. Es un proyecto que podría generar un gran impacto y que, sin duda, daría mucho que hablar en los próximos meses. Así que, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado el universo de Sandokan, el icónico pirata de Emilio Salgari, analizando su origen, su impacto cultural y las adaptaciones que se han hecho de sus aventuras. Luego hemos puesto bajo la lupa a Can Yaman, evaluando si tiene el perfil y el talento para interpretar a este personaje. El legendario. Hemos considerado su físico, su capacidad actoral, su conexión con el personaje y la importancia de modernizar la historia. Y aunque todavía no hay nada confirmado,
la idea de ver a Yaman como Sandokan es, sin duda, muy intrigante y emocionante. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Can Yaman interpretando a Sandokan? ¿Creen que tiene lo necesario para hacerlo? Déjenme sus comentarios abajo, que los leo todos con mucho interés. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, aventureros. Ciao.